Hola, ¿qué tal, querida familia de Dios? Estamos en la lección número 6 que titula Confianza solo en Cristo. En esta lección pudimos recolectar principios maravillosos a través de la palabra de Dios y quiero invitarte que en este video puedas recordarlos o repasarlos junto conmigo. Comenzamos con este estudio de la palabra de Dios en este momento. Vamos a abrir la Biblia en esta oportunidad. Nuestro versículo textual es Filipenses capítulo 3, el versículo 10 y versículo 11, que dice: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. En este tema es importante recibir para cada uno de nuestra vida 5 principios. Y estos 5 principios están divididos de la siguiente manera. Confianza solo en Cristo. El primer paso es permitir que Cristo pueda ser el único que nos salve. Es por eso que esta lección está dividida en 5 principios. El primero de ellos es evitar lo que nos hace perder la salvación. También, número 2, debemos dejar lo que queda atrás, porque eso no nos permite avanzar en nuestra vida con Cristo. También debemos tener la fe de Cristo, que nos permite cada día conocerlo, y eso hace parte de permanecer en la salvación que podemos tener con Cristo. Y también el conocimiento de Cristo. Estos son muy importantes para que cada día en nuestra vida podamos reflejar a Cristo y saber de que solo Cristo puede salvarnos. Y vamos entonces a estudiarlos paso a paso. El primero de ellos es un consejo para evitar perder la salvación. Y lo que hay que evitar se encuentra en Filipenses capítulo 3, el versículo 1 y versículo 2. Dice de la siguiente forma: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia al escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Muy bien, Pablo aquí está ilustrando a la iglesia de Filipos lo que ellos debían evitar, y era un peligro para la fe de cada uno de ellos. Los falsos maestros, aquí clasificados como los perros, como los malos obreros o como los que mutilan el cuerpo, estaban tratando de introducir en la iglesia de Cristo algunas afirmaciones o principios que ellos tenían con respecto a la ley ceremonial. Explicamos un poco esto. Ellos decían que para ser salvos era necesario practicar la circuncisión. Y al decir esto, las personas gentiles que no habían conocido y no tenían esta misma filosofía de ellos, porque ellos eran judíos, entonces estaban quedando de alguna manera excluidos de la salvación en Cristo. En Hechos, el capítulo número 15, la Biblia presenta que hubo un concilio. Y en ese concilio, Pablo entonces comienza a explicarles a todos estos judíos lo que ellos estaban diciendo mal acerca de la salvación. Y él menciona, antes de decir todo lo que venía para mal en la vida de los filipenses, él dice que hay que gozarse en el Señor. Y una de las maneras que podemos gozarnos en el Señor es recibiendo la misericordia de Dios en nuestra vida, como lo dice el Salmo 31, versículo número 7. También podemos gozarnos en el Señor cuando depositamos nuestra ansiedad en Él, como lo dice el Salmo 5, versículo número 11. También podemos gozarnos en el Señor cuando recibimos las bendiciones de la salvación. Y eso se encuentra en Salmos capítulo 9, el versículo número 14. También nos regocijamos en el Señor cuando guardamos la ley de Dios, tal cual como está escrita
en el Salmo 119, versículo 14, y también en Isaías 58, 13 y 14. Pero también creyendo en la palabra de Dios, como lo dice Salmo 119, 162. Y por último, educando hijos piadosos, como lo dice Proverbios 23, 24 y 25. Entonces Pablo, después de decir cómo podemos gozarnos en el Señor, él ahora dice que indica una amenaza que había en la iglesia en ese momento. Los falsos maestros que enseñaban la adhesión estricta a la ley ceremonial, a estos los llama de tres formas distintas, como lo leíamos ahora: perros, malos obreros y también mutiladores del cuerpo. Y Pablo sabía todo lo que la ley decía y él decidió firmemente recibir solamente la salvación por medio de Cristo. Y ese es el primer principio que podemos entender en esta lección. Lo que hay que evitar, esas falsas enseñanzas que no nos llevan a recibir plenamente la salvación en Cristo Jesús. Y esas cosas distorsionan la mente y nuestra mirada de Cristo. Por eso debemos evitarlas para poder estar concentrados en la palabra de nuestro Dios. Número 2, lo que queda atrás. Debemos recordar que Pablo era un hombre letrado, un hombre estudioso, también muy bien preparado, y sabía todo con respecto a la ley. Y él instruyó entonces a los judíos que estaban hablando con respecto a la circuncisión y con respecto a la ley, de que solamente la ley salvaba a la gente. Pero en realidad lo que Pablo quería comunicarles a ellos era que la ley no da vida. La vida se encuentra a través de Cristo. La ley nos muestra a nosotros el pecado, pero Cristo es quien tiene la solución al pecado. Por eso el pecado, aunque traiga muerte, Cristo, a través de Cristo, nosotros creyendo en Él, podemos tener vida y vida eterna. Es por eso que Pablo fue circuncidado al octavo día. Es por eso que Pablo fue circuncidado al octavo día, como lo dice el versículo de Filipenses 3, como lo dice el versículo de Filipenses 3, 5. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, también fariseo. Pablo sabía mucho acerca de este tema, pero a pesar de todo eso, él no se gloriaba en lo que su vida representaba antes de Cristo, sino que ahora la vida que vivía en Cristo, él estaba contento porque Cristo ahora lo había transformado. Él ahora sabía que Cristo y solo Cristo nos puede salvar. Número 3, debemos entender lo importante. ¿Qué es lo importante en la vida del cristiano? En un paralelo podríamos nosotros decir la vida antigua o la vida actual. Y en el medio está Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nuestra vida cambia por completo. Por eso dice Filipenses, el capítulo número 3, versículo 7, que Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor a Cristo, Pablo dejó todo. Y ese debe ser un ejemplo para nosotros también. Considerar basura todo lo que no nos sirve en nuestra vida antigua. Y esas cosas, dejarlas atrás, es pasado. Ahora somos nuevas criaturas en el nombre de Cristo Jesús. Es como si nosotros tomáramos un platillo a la derecha, un platillo a la izquierda y dijéramos, ¿qué me conviene más? ¿Qué es importante para mí? La pregunta podría ser, ¿qué podría ser más valioso para nosotros que la vida eterna que tendremos en el cielo y en la tierra nueva? Por eso debemos confiar en Cristo, por eso debemos entregarnos por completo a Él y por amor de Cristo dejar todas esas cosas que no nos convienen. Y Cristo quiere regalarnos a cada uno de nosotros un carácter conforme a Jesús. Por eso nuestro modelo es Cristo. Y imitando a Cristo, siendo como Cristo, nuestra vida entonces se podrá salvar. Número 4. Consejos entonces para permanecer en la salvación. Los 3 puntos anteriores eran consejos para evitar perder la salvación. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en esta maravillosa salvación? El libro de Filipenses, el capítulo 3, versículo 9, ahí mismo en este capítulo dice:
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mucha gente cree que la salvación viene por las obras, pero no, queridos. La salvación viene por medio de Cristo. Cristo es quien nos justifica y por la justicia de Cristo nosotros somos aceptos delante de la presencia de Dios. Cristo toma nuestro lugar, nuestro pecado, nuestra culpabilidad y Él con su justicia nos reviste de mantos de justicia para que nosotros podamos ser salvados. ¿Saben? Pablo nunca confió en su propia justicia, sino que colocó ahora su vida en la justicia de Cristo. Es por eso que solamente así nosotros podemos salvarnos, porque es inútil confiar en nuestras acciones para alcanzar la salvación, tal cual como lo dice la palabra de nuestro Dios. Filipenses 3:9 es el versículo que nos muestra cómo podemos ser hallados en Cristo. Hallados en Cristo a través de 4 cosas. Número 1, la sabiduría. Número 2, la justicia de Cristo. Número 3, la santificación y también la redención. Regalos preciosos que el cielo nos ha dado para que nosotros podamos recibir la justicia en Cristo Jesús. Y por último, el conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo siempre será importante. Él dice en su palabra en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es solo creer, es conocer a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Dice Filipenses capítulo 3, versículo número 10, a fin de conocerle. El fin de todo es conocer a Jesús, familia. Y por eso, al conocer a Jesús, al ser semejantes a Él, nosotros podremos ser semejantes a Él y tener entonces la recompensa de vida eterna cuando Él vuelva por segunda vez. La vida del cristiano es una carrera. Debemos esforzarnos cada día. Debemos tener clara nuestra meta. La meta es el cielo. No te rindas. Avanza en el nombre de Jesús. Entrégale tu vida a Cristo por completo. Entreguémonos a Cristo y entonces podremos conocerle. Cuando estudiamos su palabra, conocemos a Jesús. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, conocemos a Jesús. Cuando participamos en sus padecimientos, no sé qué lucha, dificultad estás pasando ahora, pero déjame decirte que en Cristo puedes vencer, puedes salir adelante. Dios te ayuda, no te rindas. Y número 4, cuando proseguimos a la meta. Es momento, familia, de confiar solo en Cristo. La salvación viene por medio de la fe y es un regalo que recibimos por gracia. Nuestras obras no nos pueden salvar, nuestras acciones tampoco nos pueden salvar. Ya Cristo lo hizo y Él actuó para que nosotros solamente tengamos que creer y encomendarnos a Él, ser fieles a Él hasta el final, para que cuando Él venga por segunda vez podamos estar allí escritos en ese libro de la vida. Si tú quieres prepararte para ese maravilloso encuentro con el Señor y cada día encomendar tu vida en los brazos de Cristo, quiero invitarte que puedas escribir amén en estos momentos y le digas al Señor Jesús: quiero recibir esa salvación por medio de la fe. Vamos ahora. Querido Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por poder aprender a través de ella. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida, a vivir en cada momento conectados contigo a través de tu palabra y también enseñándole a otras personas de tu gran amor y salvación. Bendícenos, Señor, perdona nuestros pecados y bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Suscríbete a este canal, dale like a este video y comparte con otras personas. Bendiciones.